Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Capítulo 40. El origen de la técnica secreta. Los críticos de la espada parpadeante todavía no sabían que la habilidad con la espada del anciano fundador era realmente muy profunda. Sin embargo, fue gravemente herido durante una batalla contra otro cultivador de Yanggu y como tal ya no pudo cultivar el chi verdadero. Para proteger su prestigiosa reputación en la secta, mantuvo este asunto en secreto. A partir de ese momento, comenzó a actuar enigmáticamente, pretendiendo que tenía una fuerza abrumadora para engañar a todos los miembros de la secta. Sin embargo, a partir de ese momento, era innegable de que ya no podía contar con la fuerza para protegerse a sí mismo contra los enemigos. Se tenía que apoyar en su experiencia y en su inteligencia, protegiéndose a sí vía engaño. En ese momento, la secta de los 7 misterios estaba en su mejor momento y estaba en la cima del poder. Este anciano entendió que no mantendría su posición por mucho tiempo si se descubriera que no podía practicar artes marciales. En su desesperación, usó su autoridad como anciano para organizar silenciosamente muchas redadas encubiertas sobre sectas pequeñas. Actuó de esta manera usando esquemas engañosos para cubrir sus movimientos. De estas sectas, eligió y robó los estilos de artes marciales más fuertes y heroicos. Trató de encontrar uno que no utilizara algún tipo de energía interna, una que él podría practicar. Como resultado, después de muchos años de investigación, el anciano había encontrado muchos estilos de artes marciales inconcebibles. Sin embargo, ninguno de estos le convenía. Estaba muy decepcionado. A pesar de eso, este anciano tenía un gran talento y todavía poseía una mente brillante. En sus momentos de depresión y frustración, inesperadamente recibió un destello de inspiración. Al usar muchos de los otros manuales, comenzó a crear un manual propio. La idea de crear su propio estilo lo conmovió y comenzó a animarse nuevamente. Crear una técnica reconocida era el sueño de todo artista marcial. Todo creció sin control mientras derramó su corazón y su alma en el desarrollo de esta técnica altamente innovadora. Eventualmente, por temor a que las fuerzas externas pudieran obstaculizarlo, se recluyó para investigar y ya no le interesó los eventos que ocurrían afuera. El crear propias habilidades es una tarea extremadamente difícil. Esta dificultad se incrementó exponencialmente para él, dado que tenía una discapacidad grave, la necesidad de encontrar una manera de hacer un estilo de artes marciales sin el uso de chi verdadero. Sin embargo, tenía tantos manuales de habilidades robadas para trabajar que pudo crear un profundo y completo estilo de artes marciales. Este tipo de creación no tenía precedentes, era muy difícil y superaba con creces lo que había imaginado. Pero también era un hombre extremadamente persistente y decidido. Solo después de pasar la mitad de su vida en intensa concentración, este arte de la espada parpadeante finalmente se creó. Este anciano estaba extremadamente emocionado, anunciando alegremente las buenas nuevas a la secta. Pero inesperadamente, descubrió que la secta de los 7 misterios ahora era solo un caparazón de su antiguo yo. Después de haber sido asediado por una alianza de muchas sectas y en cualquier momento estaba al punto de colapsarse. El anciano estaba furioso y alarmado al escuchar la noticia. Utilizando su nueva y extraña habilidad de espada que acababa de crear, atacó con poder divino y asesinó enemigos poderosos uno tras otro e intimidando a los enemigos restantes. Tras el asedio de varias sectas, logró hacer un camino seguro pero sin antes derramar sangre en el camino, creando inmensos maritous para la secta de los 7 misterios. Lamentablemente, aunque la secta logró sobrevivir el desastre, el anciano estaba al borde de la muerte. A.I. que solo podía dejar ahí tras el trabajo de su vida, la habilidad recién creada al pasillo de los 7 supremos. Dejándola para generaciones futuras antes de morir. Lo que era aún más lamentable era que, incluso después de varias generaciones, ninguno de los discípulos hasta le había intentado aprender su habilidad. Como resultado, esta joya, esta valiosa habilidad, estaba bajo los escombros, para nunca mirar la luz del sol. Anli no tenía idea del significado histórico del arte de la espada parpadeante, e incluso si lo supiera, era poco probable que le hubiera importado. Todo lo que necesitaba saber era que esta habilidad le era perfecta, mientras este arte de la espada le permitiera sobrevivir a la confrontación con el Dr. Mo, le era más que suficiente. ¿Por qué interesarse en la historia, el proceso de su creación? Anli ni siquiera tenía el interés de saber los detalles, ya que era una persona que no se centraba en cosas que no lo beneficiara en lo absoluto. Dentro de su habitación, Anli encendió una lámpara de aceite. Se sentó en su escritorio y comenzó a seguir mirando estos libros bajo la luz oscura. En realidad, no planeaba transcribir los libros, ya que pensaba usar su memoria fotográfica y memorizar todo el contenido. De esta manera siempre podría tener el contenido en su mente sin levantar la más mínima sospecha. Con respecto al Dr. Mo, Anli todavía mantenía su sentido en alerta máxima. No era estúpido, sabía que el Dr. Mo no había dejado de vigilarlo. Si el Dr. Mo supiera de los manuales secretos que tuviera en su residencia,
no se volvería todo el trabajo en polvo. Bajo la llama amarillo de la lámpara de aceite hizo un sonido, recordándole a Anli que había estado leyendo durante un tiempo extremadamente largo y que era tiempo de descansar. Sin embargo, Anli ignoró todo esto y se concentró en leer los libros. Todos y cada uno de los libros, absorbiendo toda la información en su mente. Cuando la luz salió, una sombra apareció en la pared y comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás en forma de luz parpadeante. Anli continuó sentada allí, inmerso en los manuales de espada sin moverse ni una sola pulgada. Su cuerpo contrastaba fuertemente con esta forma casi demoníaca, sin embargo, si uno miraba de cerca, verían casi una especie de armonía. Mientras el tiempo pasaba, la sombra detrás de Anli se volvió borrosa y lentamente desapareció. Afuera de la habitación el sol ya estaba en el cielo. Anli sin saberlo había leído durante toda la noche. Finalmente, la última llama desapareció. Solo cuando la linterna de aceite se había apagado por completo, Anli por fin volvió a sus sentidos. Levantó la cabeza y miró la lámpara, luego miró por la ventana y comenzó a reír amargamente. El pensar que había pasado toda una noche investigando técnicas destinadas únicamente para matar. En verdad había cambiado de la persona que era anteriormente. Anli suspiró y comenzó a levantarse. Rodó su cuello y sacudió sus extremidades, todo su cuerpo haciendo ruidos crujientes. Salió de su habitación hacia el pozo y llenó una palangana con agua fría. Se lavó cuidadosamente la cara para despertarse y comenzó a usar el arte de la primavera eterna. Recuperando la energía y causando que se desvaneciera toda la fatiga de la noche anterior. Después de toda la noche de estudio, Anli sabía que tenía que comprender todos los principios detrás de este juego del arte de la espada. Si no practicara por al menos entre 8 y 10 años, no había manera de que dominara el arte. Incluso un genio necesitaría de al menos 2 o 3 años para mirar algunos resultados. Pero el tiempo no espera por nadie. Capítulo 41. Dejando un mensaje en una noche de salida. A Anli no le quedaba mucho tiempo. A lo sumo, tenía de 4 a 5 meses antes de que él y el Dr. Mo revelaran por completo sus cartas de triunfo. Antes de eso, no tenía más remedio que adquirir habilidades para defenderse. Como resultado, por último decidió cultivar solo las técnicas misteriosas más simples y fáciles que se pudieran usar de inmediato. Los más difíciles se pondrían a un lado temporalmente. Después de que lograra escapar de la guarida del tigre, no sería demasiado tarde para continuar practicándolas. Esto reduciría consideradamente su tiempo de entrenamiento, permitiéndole rápidamente y completamente dominar muchas de las técnicas secretas más simples. La mente de Anli entendió que incluso si pudiera dominar completamente esta técnica secreta, no necesariamente sería rival del Dr. Mo. Si el Dr. Mo no estuviera mintiendo, su fuerza sería comparable a la de un ilustre jefe supremo de una región. Anli no sabía cuántos movimientos feroces y viciosos no habían sido expuestos durante el último conflicto. Temía que las habilidades que el Dr. Mo había revelado fueran solo una fracción de su verdadera fuerza. Mientras Anli pensaba en la monstruosa agilidad del Dr. Mo, una ráfaga de miedo entró a su mente. Sabía muy bien que el tiempo que tenía para aprender era corto y que cualquier amenaza que pudiera preparar contra el Dr. Mo sería terriblemente marginal, casi insignificante, pero para tener las manos atadas y que se dejara manipular era algo que Anli no podía permitir. Anli sabía que si levantaba su mano contra el Dr. Mo, solo tendría una oportunidad decisiva para obtener la victoria. El Dr. Mo probablemente lo miraría como una persona insignificante. Solo usando la negligencia y descuido del Dr. Mo, Anli podría ser capaz de atraparlo desprevenido y posiblemente obtener la oportunidad de vivir. En los días siguientes, Anli terminó de memorizar todos los manuales del arte de la espada parpadeante. De los manuales, seleccionó las técnicas secretas que serían las más útiles. Comenzó a estudiarlos, meditando en cuál caminos de la cultivación producirían los resultados más rápidos. Atormentó su cerebro por unos días. Un juego completo de métodos de cultivación de manuales se presentaron ante él. Dentro de este corto periodo de tiempo, pudo completar una tarea tan complicada, haciéndole sentir satisfecho de que su eficiencia fuera extraordinaria. Durante la segunda mitad del mes, Anli se hizo cargo de algunos asuntos triviales, preparándose completamente ahí mismo al estar seguro que no había nada más de qué preocuparse. Antes que nada, le devolvió los manuales secretos a Li Feiyu y aprovechó la oportunidad para contarle sobre su encuentro con los espías de la pandilla de lobos salvajes, así como también la identidad real del administrador de la cocina. Después de que Li Feiyu escuchó esto, se sorprendió gratamente. Abrazó a Anli por los hombros y dijo en repetidas ocasiones, buen hermano por haberle presentado un mérito tan grande sin siquiera hacer nada. Esto lo conmovió demasiado. Sin embargo, no sabía que la vida de Anli estaba actualmente ocupada. ¿Cómo sería posible que Anli piense en cómo atrapar a un espía en su situación? Al decirle a Li Feiyu,
Anli no tendría que preocuparse por el asunto y también estaría ganándose el favor del señor discípulo a un costo muy bajo. ¿Qué tendría Anli en contra de esto? Una vez que terminó su asunto con Li Feiyu, Anli le dio una visita a los mejores herreros de la secta. Después de hablar con ellos, Anli hizo pedidos de varias dagas y secretamente solicitó algunas modificaciones pequeñas. Además, ordenó algunos artículos aparentemente inútiles y oscuros, incluyendo una gran cantidad de las mejores campanillas pequeñas de hierro. También solicitó que todos los artículos se forjen con prisa. Como resultado de su gran compra, Anli había gastado una cantidad considerable de plata, lo que le hizo sentir un poco de dolor. Varios días después, Anli recibió su orden de los herreros. Al ver las brillantes dagas y las pequeñas campanillas, se sintió muy satisfecho. Lleno de elogio al herrero, sabiendo que su plata no se había gastado en vano. Esa noche, Anli dejó su residencia y desapareció sin trazo alguno. La única cosa que dejó atrás fue un pedazo de papel al lado de su cama con las siguientes palabras. Doctor Mo. No necesitas preocuparte, no huí ni me escondí. Simplemente sentí que estar contigo en el valle era demasiado agobiante para cultivar el arte de la primavera eterna. Por esta razón, decidí buscar una ubicación diferente en esta montaña y empezar a cultivar a puerta cerrada. Por favor, estéis a gusto. Después de 4 meses, regresaré puntualmente y me encontraré con usted. Con respetos. Anli. Al leer esto en voz alta mientras estaba sentado en su sillón, el doctor Mo agarró el trozo de papel en su mano izquierda y lo miró en silencio, con el rostro todavía cubierta por nubes oscuras. En el lado de la mesa, había otra nota del herrero, que detallaba el pedido reciente de Anli. En ese momento, doctor Mo ligeramente golpeó la mesa con un dedo de su mano derecha. Pupu. Ningún otro sonido de escucho. De repente, fríamente bufó. El papel en su mano se volvió cenizas y se desvaneció en el aire. Se levantó inseguro y paseó por la habitación. El doctor Mo arrugó la frente en contemplación. Después de pasearse varias veces, se detuvo y se dijo a sí mismo, pequeño bastardo, aunque no sé qué plan astuto tienes en mente, no escaparás de la palma de mi mano, independientemente del truco que pongas en juego. Te necesito demasiado para permitir que eso suceda. Después de terminar de hablar, el doctor Mo se dio la vuelta de repente y caminó hacia la ventana. Un silbido bajo y prolongado salió de su boca. Inmediatamente después, un pequeño pájaro emplumado de color amarillo oscuro voló hacia la ventana. Hizo varios círculos alrededor de la habitación antes de aterrizar en su hombro. Un solo pájaro se paró firme. Cariñosamente frotó su pico en el rostro del doctor Mo, dejando salir un melodioso glulú. Ok, sé que estás hambriento. Akui, es tu favorita, píldora castaña amarillo. Al ver al pájaro, la cara sombría del doctor Mo reveló rastros de una sonrisa cariñosa. De su bolsillo, sacó una bola amarilla de alimento para pájaros y la puso en la boca del pequeño pájaro. Vete. Será como antes. Sigue a esa persona diligentemente. Si abandona la cordillera, vuelve a mí inmediatamente. El doctor Mo habló como si estuviera hablando con una persona. Glulú. Después de terminar su comida, el pequeño pájaro dejó escapar un entusiasta arrullo y voló por la habitación. Después de escuchar sus palabras, salió por la ventana y su figura se desvaneció en el cielo. Hanf. Bajo la vigilancia del ave alas de nube, conocida por viajar incluso más rápido que una flecha voladora, me pregunto qué trucos usarás, se dijo a sí mismo siniestramente. 4 meses. Esperaré el día de tu llegada. Parece que mi plan será un éxito. ¿Quién se atrevería a obstruir mi progreso? Si obstruyen mis planes, los mataré. Si un dios me obstaculiza, ese dios morirá. Si un Buda me obstaculiza, ese Buda morirá. Ja 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 ja. Doctor Mo de repente se empezó a reír salvajemente, sus ojos llenos con una expresión salvaje. Capítulo 42. Ave alas de nube. Estás demasiado confiado en ti mismo. Ese pequeño mocoso es brillante y definitivamente es alguien que no escatimara ningún costo para lograr sus objetivos. No cuentes los pollos antes de que nazcan y descuidadamente pases por alto las cosas, no sea que sufras tu ruina a manos de este pequeño mocoso. De repente, la voz de un hombre joven sonó dentro de la mente de Doctor Mo. La expresión del Doctor Mo cambió al instante, como si estuviera cubierta de nieve. Fríamente respondió. Liu Zitong, será mejor que no te entrometas en mi asunto. ¿Crees que estás calificado para decirme qué hacer? Si puedo tener éxito, naturalmente no olvidaré mis promesas hacia ti. En cambio, la pregunta es si estás conspirando contra mí. No me estás ocultando algunas partes cruciales del arte de cultivación que me impartiste y esperando que algún accidente me suceda. La voz del doctor Mo se llenó de sospecha mientras respondía. La voz del hombre joven parecía algo aterrada del doctor Mo,
y rápidamente aseguró. ¿Cómo podría haber algún error? ¿Que no lo has probado ya en algunos animales? Aparte del que falleció debido a su falta de familiaridad con el arte del cultivo, el resto no sobrevivió. Los experimentos fallidos no deberían obstaculizar tus planes, ¿verdad? Humph. Que mejor sea el caso. Es una pena que no pueda cultivar. Si ese no fuera el caso, mis posibilidades de éxito aumentarían en gran medida. Cuando el doctor Mo escuchó la explicación de esa misteriosa voz, la última pizca de precaución en su corazón se desvaneció. Después de terminar su oración, esa misteriosa voz mantuvo su silencio como si le hubieran dado una lección, dejando al doctor Mo murmurando locamente. Esto causó que toda la sala se llenara de una atmósfera espeluznante. En ese momento, Anli estaba cultivando en una cueva. Esta cueva era incluso más secretiva y remota que la que encontró para el lugar de encuentro con Li Feiyu. La distribución del área reveló que el único camino a esta cueva estaba oscurecido por dos picos que formaban una línea. Los barrancos de las montañas estaban llenos de arbustos y plantas a ambos lados del camino, lo que hizo que el camino fuera imposible de atravesar. La única manera de llegar a la cueva era a través de una cuerda oculta que colgaba de la cima de uno de los picos de las montañas. Aparte de esa cuerda, no había otras entradas. Árboles espinosos rodeaban el área y ocupaban la mayor parte del área, dejando solo un pequeño pedazo de tierra donde Anli podía cultivar. En la cima de la cueva de la montaña, había algunas cepas desconocidas entrelazadas en un dosel natural, por lo que Anli no tenía ninguna preocupación de que accidentalmente lo descubrieran ojos indiscretos. Anli quitó los artículos que tenía en su cuerpo, colocándolos debajo de una enorme roca de montaña, y regresó al centro de esta área. Cerró los ojos, cayendo profundamente en sus pensamientos. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, revelando rastros de determinación en sus ojos mientras decía suavemente: comencemos practicando con el arte de los huesos suaves. Y así, Anli se embarcó en su camino hacia la cultivación. Lo que no se dio cuenta fue que no lejos de él había un pájaro de color amarillo posado en la rama de un árbol, monitoreando constantemente sus movimientos. Debido a que Anli no tenía intenciones de escapar, el pájaro amarillo no se apresuró a informar inmediatamente a su dueño. Y dentro de la cueva de la montaña, una sola mirada podía decir que no había nadie más dentro de la cueva. Los únicos que estaban allí eran Anli y ese pequeño pájaro amarillo, el cual se estaba acicalando las plumas como si hubiera olvidado su misión original. De repente, un pájaro de color gris voló dentro del toldo. Descansó encima de una pila de madera amarilla antes de volar otra vez. En ese instante, cuando el pájaro amarillo miró al pájaro de la misma especie aparecer enfrente de él, su expresión detornó de alguna manera a la de un humano mientras se llenaba de desdén. El pequeño pájaro que acababa de llegar estaba de pie sobre una pierna mientras contemplaba su entorno. Cuando descubrió el pájaro amarillo, flexionó sus alas, queriendo volar sobre él. Abruptamente, algo inesperado ocurrió. Una palma amarilla apareció de la nada, atrapando al pájaro de color gris en un solo intento. Este cambio repentino provocó que el pájaro gris se aterrorizara. Luchó en vano con su vida en la línea. Ningún esfuerzo podría permitirle el recuperar su libertad. En ese momento, el pajarito entendió que lo que había confundido con un montón de madera amarilla era en realidad un joven de túnica amarilla. Este joven de túnica amarilla tenía un aspecto oscuro y una apariencia extremadamente ordinaria. Aparte de sus ojos claros, no tenía otras características atractivas. El joven sonrió ligeramente, mirando al pájaro batallando en sus manos. Hasta cuando se cansó, abrió sus palmas mientras decía gentilmente: puedes irte. No seas tonto la próxima vez. Mira atentamente antes de intentar descansar. Una vez que el pájaro recuperara su libertad, no se molestó más con el joven vestido de amarillo. Frenéticamente aleteó sus alas y voló fuera de la cueva. Mientras su mirada seguía el camino del pájaro volando, el joven se levantó silenciosamente. Solo después de que un momento pasara empezó a murmurar mientras respiraba: parece que mi control de respiración y las técnicas de ocultamiento ya están algo proficientes. Lo siguiente que ocupo practicar es mis técnicas de asesinato. Después de hablar, Anli caminó hacia una pequeña casa de madera la cual había construido, y en el camino hacia allí, involuntariamente miró hacia el pájaro amarillo. Las acciones extrañas de este pájaro había llamado su atención medio mes y tras. Este pájaro siempre descansaba cerca, observando sus movimientos, como si el pájaro hubiera obtenido inteligencia. Cuando lo miró por primera vez, estuvo asombrado y fue cautivado por la inteligencia del pájaro amarillo. Trató de capturarlo pero no tuvo éxito sin importar los métodos que usara. Este pájaro parecía no tener ninguna inclinación a ser engañado. Incluso miraba a Anli como si fuera un idiota, haciendo que Anli sonriera amargamente. Luego, en un ataque de ira, trató de usar la fuerza directa, pero antes de que incluso se acercara, el pájaro amarillo se elevaba hasta los cielos, fuera de su alcance.
Cada vez que Anli se marchaba, regresaba a su lugar original. Anli no tenía otras ideas y por lo tanto, solo podía mirarlo desde su posición original. En la superficie de su mente, Anli ya no se preocupaba por el pájaro. En su corazón, sin embargo, ya había deducido que el pájaro estaba aquí por una razón. Tal vez el pájaro fue enviado aquí por el Dr. Mo para espiar sus movimientos. Aún así, Anli no tenía ningún motivo para preocuparse. Mientras que el propio Dr. Mo no fuera quien lo observara, ¿cuántos detalles podría revelar el pajarito? Y además, se sorprendió por la inteligencia que poseía este pequeño pájaro y por lo tanto no estaba dispuesto a usar veneno para lidiar con él. En este momento, el Dr. Mo estaba en una recámara de piedra, utilizando los huesos de bestias salvajes para formar una formación de matriz extraña. Mientras arreglaba la formación, estaba discutiendo asuntos con la misteriosa voz de antes, sin saber que Anli ya había descubierto el método que estaba usando para espiar a Anli. Capítulo 43. Plenamente preparado. En este momento, la secta de los 7 misterios estaba experimentando un gran evento. Resultó que el ídolo de la generación actual de discípulos, señor discípulo Li, poseía una percepción mucho más allá que la de sus compañeros. Rápidamente vio a través de 2 de los espías de la pandilla de lobos salvajes y su plan para robar los nombres de los discípulos que estaban experimentando aventuras lejos de la montaña. Junto con 10 discípulos, capturaron a los espías con un solo movimiento. Esto fue una hazaña bastante meritoria. Varios días después, Wang, el líder de la secta, le asignó a Li Feiyu el puesto de protector en presencia de muchos discípulos. Esto hizo que su popularidad incrementara hacia los rankings medios de la secta de los 7 misterios, provocando una gran conmoción. La reputación de Li Feiyu había crecido aún más gracias a eso. Anli no tenía ni idea de lo ocurrido. Actualmente estaba encerrado en una casa de madera en la montaña, sometiéndose a un entrenamiento especial. Aparte de ocasionalmente ir a la cocina por algo de comida, no tuvo ningún contacto con otra persona. Por lo que naturalmente no sabía que su amigo cercano lo tenían en gran estima. El verano vino y se fue, seguido por el otoño. El tiempo se fue pasando rápidamente hasta que finalmente había llegado la fecha acordada. En el barranco del bosque gigante, había una silueta extraña e incomparable entre el crecimiento excesivo de las ramas peligrosamente afiladas y espinosas. Ninguna de las ramas afiladas fue capaz de obstaculizar la figura flotante que se asemejaba al humo. En el matorral espinoso, apareció una figura que aparentaba que tejía entre la gruesa red como un demonio que huía. En un instante, aparecía cercano, en otro momento ya estaba a una distancia lejana. Estos movimientos eran absolutamente silenciosos, como si no hubiera un cuerpo físico de carne y hueso, sino al contrario una forma intangible. Finalmente, esta silueta se detuvo sobre el tronco de un árbol. Verticalmente de pie en la cima del árbol, inspeccionó la distancia alrededor. Esta figura era Anli, quien había tenido cierto éxito con su régimen de cultivación. En ese momento, las ropas de su cuerpo se habían convertido en poco más que trapos rasgados y desgastados, revelando su cuerpo descubierto. Su cabello era como un cuervo rizado, mientras que su rostro era una mezcla de blanco y negro. Su aspecto original no se podía distinguir. Lo más extraordinario eran las pequeñas y exquisitas campanillas de hierro, cada una colgando de su cuello, cintura, brazos, muslos y tobillos. Al ver estas campanillas de hierro y luego pensar en los movimientos fantasmales de Anli en el bosque, sería difícil de diferenciar la técnica del cuerpo de Anli de los movimientos de un demonio de verdad. Inmóvil, giró su cabeza hacia la dirección del valle Mano de Dios. Murmurando a sí mismo, justo a tiempo. Apenas si logré ser capaz de usar el desplazamiento de humo en este último día. Con esta técnica, tengo una probabilidad ligeramente mayor de supervivencia. Aunque su expresión en su rostro no podía ser visto claramente, el deleite en sus ojos no estaba suprimido en absoluto. Después de varios meses de investigación y entrenamiento arduo, Anli tenía en poder varias técnicas secretas formidables. Tenía bastante confianza en las técnicas. Aunque no estaba convencido de que pudieran soportar las profundas habilidades del Dr. Mo, pero tenía cierta confianza en que podía defenderse a él mismo. Una ligera brisa vino. Anli sintió un ligero escalofrío en su cuerpo. Bajó la cabeza para mirar su ropa. Al pensar en su apariencia actual, no pudo evitar sonreír amargamente. Recordando su entrenamiento con el desplazamiento de humo, todavía tenía un poco de miedo insistente. En el bosque gigante donde cultivó la técnica, había vivido una experiencia realmente aterradora. Cuando comenzó a entrenar con esta extraña técnica, su cuerpo estaba cubierto completamente de cortaduras y magulladuras por las inevitables y duras espinas. Afortunadamente, poseía píldoras crecedoras de vitalidad. Además de tratar las lesiones internas, inesperadamente tenían un efecto sorprendente con las lesiones externas. Después de tomar una, no solo detendría el sangrado de la herida,
sino que ni siquiera habría una cicatriz para el día siguiente. Anli chasqueó su lengua con asombro. Esta medicina era increíblemente más potente que los brebajes comunes. La única cosa que lo confundió fue el por qué la medicina se llamaba píldora crecedora de vitalidad. Le pareció que los nombres quita cicatrices y contenedora de hemorragia serían más apropiados. Si los expertos que crearon la píldora crecedora de vitalidad supieran lo que Anli estaba pensando, probablemente escupirían sangre de la ira. Esta elaborada y elusiva panacea de curación de hecho había sido comparada con la medicina dorada, un elixir común de Yang Wu para Anli, que pensaba que era relativamente más fuerte de lo normal. ¿Cómo podrían estos expertos no morir de ira? Sin embargo, debido a que había practicado en un ambiente tan peligroso, Anli pudo aprovechar al máximo su potencial. Dentro de este corto tiempo, su desplazamiento de humo había alcanzado el nivel de maestría en el que podía usarlo de inmediato. Además, el arte de la primavera eterna de Anli acababa de llegar al 6º nivel. Esta era el nivel más alta del canto que el Dr. Mo le había dado. Si no fuera por la ayuda de esas decenas de elixires, incluso si ejerciera toda su fuerza, habría sido poco probable que lograra este nivel de éxito en su vida entera. Después de algunos años de cultivación, Anli obtuvo bastante comprensión y experiencia con el arte de la primavera eterna. Sintió que este nivel de éxito era muy inusual. Independientemente de los medios por los cuales uno la cultivara, la efectividad y los resultados fueron completamente diferentes comparados con las artes marciales comunes. Inicialmente, Anli pensó que las posibilidades de éxito en cultivar esta arte marcial en particular, y como también la velocidad de comprensión, depende del talento individual de la persona. Una persona con buena aptitud naturalmente se desempeñaría como se esperaba, sin ningún tipo de obstrucción. Incluso si uno no tuviera asistencia externa, por medio del trabajo arduo, él o ella podría alcanzar un nivel más alto. Pero si la aptitud de uno no fuera tan buena, una vez que se alcanzara cierto nivel, él o ella serían incapaces de avanzar un paso más sin la ayuda de elixires. Anli estimó que en la vida de un cultivador normal, esa persona se detendría en ese mismo punto donde no viera el más mínimo avance. Esta idea se reflejó mucho en sí mismo. En el pasado, logró cultivarla al 3º nivel muy cómodamente, pero en el 4º nivel, se encontró con una dificultad incomparable y no avanzó en lo más mínimo. Sin embargo, si uno tuviese elixires, lo imposible se convertiría en posible, y uno podría avanzar y romper las limitaciones de las aptitudes naturales para así poder avanzar a otro nivel. Con esto en mente, es obvio cuánto dependía la persona del poder de la medicina. Sin embargo, aquellos como Anli, quienes comieran elixires todos los días como bocadillos, se considerarían inexistentes en todo el mundo. Por lo tanto, sería razonable decir que el aún más difícil 5º y 6º nivel habría sido cultivada sin esfuerzo alguno por Anli, quien no había encontrado la más mínima dificultad en cultivar los primeros 4 niveles. La cultivación del 6º nivel del arte de la primavera eternas, además de hacer que Anli se sintiera más vigoroso que antes, hizo que su mente fuera aún más aguda. Por el momento, no había descubierto ningún otro efecto maravilloso. Lo extraño era que desde que cultivó esta arte de la primavera eterna, su espíritu, mente y 5 sentidos se fortalecieron con cada nuevo nivel, pero tuvo poco efecto en la salud de su cuerpo. No tuvo más remedio que fortalecer su cuerpo y que sus pasos se aligeraran. Además, su cultivo del arte de la primavera eterna había formado un nuevo flujo de energía, que Anli denominó casi chi verdadero. Aunque se movía a través de los canales del chi verdadero, no hizo más que hacer que su sentido del tacto fuera más sensible. No tenía la misma fuerza formidable que el chi verdadero. Habiendo entrenado tanto, estaba seguro de que el 6º nivel no era el final del canto. Quizás tenía maravillosos efectos adicionales que se revelarían en los niveles posteriores. Al pensar en esto, negó con la cabeza y suspiró. Con respecto a su relación actual con el Dr. Mo, los últimos niveles de cultivo eran un asunto con el que solo podía soñar. Deteniendo su imaginación, Anli saltó, dejando el piso suavemente. No se produjo sonido alguno. Luego, con grandes zancadas, caminó hacia su residencia. Mañana, se reuniría con el Dr. Mo, pero antes de eso, tenía que hacer pleno uso de sus habilidades innatas. Su mente planeó cada paso de su encuentro con el Dr. Mo por adelantado. Consideró cuidadosamente cada posibilidad finita de los peligros que aún estaban por ocurrir y formuló el plan más óptimo para responder a las amenazas que simulaba en su mente. Capítulo 44. Antídoto. El sol estaba alto en el cielo. A pesar de que esta época del año era el comienzo del otoño, el calor del sol era abrasador. El Dr. Mo estaba en su habitación, inquieto. Aunque confiaba en sus métodos para lidiar con Anli, no podía estar completamente tranquilo. De repente, sonidos de pasos se podían escuchar, lentamente acercándose a su residencia. Cuando escuchó el sonido de los pasos tan familiares, Dr. Mo se llenó de júbilo.
Caminó hacia la puerta con algo de prisa y abrió la puerta. Como se esperaba, parado afuera de la puerta estaba su blanco tan esperado Anli. Mirando cómo Anli caminaba hacia él, el doctor Mo reprimió ferozmente el júbilo de su corazón antes de mostrar una sonrisa en su rostro. Nada mal, en verdad eres una persona puntual. Al ver que no has intentado escapar, estoy realmente feliz. Esto significa que eres inteligente. Entremos a la casa antes de tener una buena charla. Las expresiones en la cara del doctor Mo eran como las de un vecino de la tercera edad muy amable. La sonrisa en su rostro era similar al florecer de una flor. Puedes relajarte, no puse trampas en la casa, explicó rápidamente el doctor Mo al ver el estado de alerta en los ojos de Anli. Humph. Dado a que me atreví a venir, porque tendría miedo de entrar en tu residencia. Anli respondió inmediatamente, como si no pudiera soportar la menor provocación. Después de responder, Anli dio un paso y entró a la residencia. El doctor Mo inmediatamente movió su cuerpo hacia un lado, permitiendo que Anli entrara. Después de que Anli entrara a la casa, extendió sus manos, intentando cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, Anli intervino sin voltear la cabeza. Si te atreves a cerrar la puerta, asumiré que tienes algunos trucos bajo la manga. No hay forma de que después de eso platique contigo. Después de escuchar las palabras de Anli, el doctor Mo entró en pánico. Sin embargo, se recuperó rápidamente y dejó la puerta abierta. Insatisfecho, exclamó. De verdad quiero discutir algo contigo. No intento hacerte daño. Debido a que no estás dispuesto a que cierre la puerta, la dejaremos abierta entonces. Después de decir esto, el doctor Mo se recostó en su silla. Los dos se miraron silenciosamente el uno al otro. No se habían reunido durante medio año, y por lo tanto, se estaban mirando y evaluando cuidadosamente el uno al otro. En los ojos de Anli, el doctor Mo claramente había empeorado mucho. Parecía incluso más viejo y marchito ahora, nada diferente a un abuelo de 70 años. Involuntariamente, murmuró en su corazón, podría ser que lo que dijo era verdad. Todo lo que quería hacer era recuperar su energía vital. Realmente no había otro plan siniestro. Pensé demasiado en las cosas. Mientras Anli estudiaba su entorno, sus pupilas se contrajeron rápidamente. Aquella figura misteriosa y de complexión muscular estaba de pie en silencio en una esquina, como una especie de cadáver. Si Anli no hubiera observado meticulosamente cada esquina, seguramente lo habría perdido de vista. Después de su evaluación en Anli, el doctor Mo estaba extremadamente satisfecho con su condición. Como tal, dijo calurosamente, al mirar a la persona actual y compararlo con la persona que acababa de ingresar a la secta cuando tenía solo 10 años, ya has crecido demasiado. El cambio repentino en el tema de conversación y el cambio en la atmósfera tomó desprevenido a Anli, haciéndolo desconfiar de las intenciones del doctor Mo. Sin embargo, en su corazón, Anli elevó su estado de alerta a su máximo nivel posible. Este astuto zorro viejo, la sal que había comido era mucho más comparado con el arroz que Anli había consumido. Si Anli fuera descuidado en lo más mínimo, sin duda alguna caería en una trampa. Viejo Mo, siempre grabaré sus cuidados hacia mí en mi corazón, nunca los olvidaré. Cualquier petición que tenga, intentaré cumplirla sin importar qué. La expresión de Anli se llenó de agradecimiento, como si se hubiera convertido otra vez el obediente discípulo que había sido hace mucho tiempo. Excelente. Excelente. Tus palabras demuestran que no he malgastado mi tiempo y esfuerzo en ti. Venga, déjame ver cuánto ha mejorado tu progreso con el arte de la primavera eterna. En ese momento, el doctor Mo parecía asumir el papel del amable maestro. Poniéndose de pie, intentó directamente tomar el pulso de Anli. Astuto zorro viejo, qué artero y sinvergüenza. Anli maldijo en su corazón mientras rápidamente daba un paso al costado, evitando la mano del doctor Mo. Viejo Mo, no tengas tanta prisa, puedo sinceramente decirte que mi arte de la primavera eterna ha alcanzado el 4º nivel. Sin embargo, quiero que primero me proporciones el antídoto para la píldora cadáver de insecto. Después de que esté curado, te dejaré inspeccionar mi progreso. Anli sonrió mientras usaba un tono sincero cuando hablaba con el doctor Mo. Oh mi mente debe haberse vuelto confusa. Mi memoria ya no es tan buena como antes. Inicialmente, tenía la intención de darte el antídoto en el momento en que entraras. Sok adornaba sus facciones cuando el doctor Mo pareció recordar algo. Sacó un frasco de plata de su túnica y sacó una píldora de aspecto oscuro y ordinaria, que arrojó hacia Anli. Anli actuó torpemente y apenas logró atrapar la píldora que le arrojaron. Poniéndola en su nariz, la olfateó. Las olas de picante fueron liberadas de la píldora. Inclinó la cabeza para mirar al doctor Mo, solo para encontrar al doctor Mo sonriéndole. Anli titubeó, sospechando en la autenticidad del antídoto. Sin embargo,
No había forma de poder evitar el ingerirla porque la píldora cadáver de insecto se activaría al tomarla. Si no ingería el antídoto en ese instante, era equivalente a suicidarse. Anli creía que el Dr. Mo continuaría actuando con cautela y se abstendría de darle un antídoto falso. La expresión de Anli se volvió pesada cuando eligió tragar el antídoto, esperando que el efecto medicinal tuviera lugar. En ese momento, el Dr. Mo estaba extremadamente relajado. Comenzó a hablar despreocupadamente con Anli, como si hubiera olvidado cuál era su verdadero propósito. No mucho después, Anli podía sentir una ola creciente de inmenso dolor que se originaba en su estómago, pero el dolor disminuyó rápidamente. Rápidamente comenzó a inspeccionar su propio cuerpo y se dio cuenta de que la píldora cadáver de insecto había desaparecido sin dejar rastro alguno. Su corazón se llenó de alegría, y su rostro estalló con rastros de sonreír. Naturalmente, los cambios no se habían escapado de la percepción del Dr. Mo. Esperó por Anli, quien estaba completando su inspección. Con una gran sonrisa en su rostro, dijo: «Ah, Anli, cuando te di la píldora cadáver de insecto para ingerir, fue solo para darte una motivación extra. Si no fuera por eso, creo que no habrías avanzado al cuarto nivel del arte de la primavera eterna tan fácilmente. Gracias por tus hermosas intenciones, Dr. Mo. Sin embargo, espero que tales intenciones no sean necesarias en el futuro». Después de recuperarse, el estado de ánimo de Anli mejoró, y comenzó a creer un poco en la sinceridad del Dr. Mo. No se oponía tan directamente al Dr. Mo como antes. «Ahora, dejarás que este hombre viejo tome tu pulso». Las palabras del Dr. Mo hicieron que la expresión de Anli se volviera fea. Pensar que el Dr. Mo aún pediría examinar su cultivación. ¿Quién sabría si el Dr. Mo decidiría aprovecharse de esta oportunidad para controlarlo y hacerle daño? Capítulo 45. El ataque furtivo y los dientes expuestos. Anli bajó la cabeza mientras reflexionaba. Parecía que no había forma de evitar la inspección del Dr. Mo. El Dr. Mo le había dado el antídoto sin dudarlo, mostrando su clara sinceridad. Si Anli todavía trataba de andar con rodeos, la sospecha del Dr. Mo se elevaría, haciéndole pensar que Anli aún no había llegado al cuarto nivel del arte de la primavera eterna y que en su lugar le estaba mintiendo con palabras falsas. Si ese fuera el caso, las cosas probablemente tomarían un giro hacia lo peor, causando muchos acontecimientos inesperados más allá de su control. Sin embargo, Anli se había anticipado a este momento y se había preparado. Incluso si el Dr. Mo tenía intenciones maliciosas hacia él después de tomarle el pulso, Anli todavía tenía varias maneras de garantizar que sería capaz de escapar. Mientras pensaba en esto, Anli levantó la cabeza. Miró al Dr. Mo con ambos ojos antes de decir: «Viejo Mo, visto lo dispuesto que has estado a darme el antídoto, confiaré en ti por última vez. Espero que no me decepcione». Después de eso, extendió su muñeca derecha hacia el Dr. Mo mientras observaba silenciosamente las reacciones de la otra parte. Si algo parecía fuera de lugar, instantáneamente retraería su brazo. Lamentablemente, el Dr. Mo mantuvo la sonrisa falsa en su cara. No pudo detectar ningún cambio en Anli. La única expresión que hizo fue un ligero movimiento de sus cejas después de que Anli aceptase. Rápidamente, recuperó su expresión original. Parecía que el Dr. Mo había esperado durante mucho tiempo que Anli accediera a su petición. El Dr. Mo no respondió mientras extendía silenciosamente su mano izquierda y la colocaba en la muñeca de Anli. La sonrisa de su rostro se fue refrenando lentamente, haciendo que el Dr. Mo mostrara una expresión extremadamente seria, como si estuviera llevando a cabo un acto incomparablemente santo. Anli secretamente hizo que su cuerpo manifestara el chi del cuarto nivel. Cuando vio la expresión del Dr. Mo, elevó su cautela y alerta al más alto nivel mientras su mano izquierda descendía lentamente hacia su cintura, donde había escondido una espada corta recién fabricada. Lentamente, una alegría extrema estalló en la cara del Dr. Mo. Al tomar el pulso de Anli, descubrió que había olas incesantes de una energía mística circulando dentro del cuerpo de Anli, cuya intensidad excedía con creces sus expectativas. A pesar de ser un viejo zorro astuto con vastas experiencias mundanas, no pudo evitar temblar un poco al ver que su única esperanza de salvación yacía ante él y que en realidad tenía una oportunidad de éxito. La excitación brilló en su rostro. Su sonrisa era extremadamente radiante y no podía compararse con la sonrisa falsa que tenía anteriormente. «Esto es demasiado maravilloso. Realmente llegaste al cuarto nivel del arte de la primavera eterna. Jaja. Esto es demasiado asombroso. Jajaja». El Dr. Mo comenzó a reír escandalosamente, sin molestarse en mantener su anterior fachada frente a Anli. El sonido de su risa resonó por toda la casa, pero sin embargo, sus manos permanecieron firmemente sujetas a la muñeca de Anli, como si no tuviera intenciones de soltarse. «Viejo Mo, ¿qué significa esto? Suéltame». La expresión de Anli se volvió fría,
Había esperado que algo de esta naturaleza ocurriera y había intentado retraer su mano inmediatamente después de la inspección del Dr. Mo, pero el Dr. Mo no le había dado esa oportunidad. Soltarte. Claro. El Dr. Mo dejó de reírse. Sin embargo, la expresión de su cara cambió. De repente soltó un rugido. Tai. Anli sintió sus oídos retumbar mientras el mundo se oscurecía ante sus ojos. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su mano izquierda, que había estado agarrando la empuñadura de la espada corta, cayó inerte. Maldición. Aunque su mente estaba clara, el cuerpo de Anli se negó a escuchar sus órdenes. A pesar de todas sus precauciones, todavía sufrió el repentino ataque furtivo del Dr. Mo, lo cual le impidió reaccionar a tiempo. Mocoso, aún eres un novato. No importa qué trucos tengas bajo la manga, ahora no tienes forma de ejecutarlos. Todo iba como él había previsto. El Dr. Mo no pudo evitar sonreír y mostrarse engreído después de lograr su objetivo. Ven aquí. La mano izquierda del Dr. Mo tiró de Anli, arrastrando su cuerpo hacia sus piernas. Bajando su propio cuerpo, el Dr. Mo extendió el dedo índice de su mano derecha y golpeó los puntos paralizantes localizados frente a la región del pecho de Anli. Pengu. Un sonido resonó. El dedo del Dr. Mo encontró resistencia como si hubiera intentado perforar una placa de metal. Sus dedos temblaban por las oleadas de dolor que le asaltaban. Por alguna razón, su técnica de estimulación de puntos de acupuntura había fallado. ¿Qué está pasando? Se sorprendió mientras su corazón se estremecía involuntariamente. ¿Será que llevaba una capa de armadura metálica debajo de la camisa? Se preguntó el Dr. Mo, sorprendido por la resistencia. Su mirada involuntariamente registró el cuerpo de Anli. Sin embargo, viendo lo delgada que era la ropa de Anli, sacudió la cabeza e inmediatamente descartó la idea. En el momento en que el Dr. Mo estaba distraído, Anli recuperó el control sobre su cuerpo. Sus habilidades de recuperación estaban más allá de lo que el Dr. Mo se había imaginado. El verdadero cultivo de Anli estaba en el 6º nivel del arte de la primavera eterna. Realmente no había perdido su tiempo y esfuerzos en cultivar. Su tasa de recuperación fue extraordinaria, superando con creces incluso sus propias expectativas. En este momento, el Dr. Mo descartó decididamente su línea de pensamiento, haciendo que toda su confusión y sospecha se disipara. Comenzó a pensar en otro método para controlar a Anli, pero en ese instante, descubrió que la muñeca de Anli, que actualmente estaba firmemente sujeta a su mano, de repente se volvió extremadamente suave, como si estuviera empapada en aceite. No había forma de que él ejerciera su fuerza y se apegara a la muñeca de Anli. La incredulidad nubló sus facciones. Lo intentó de nuevo, pero la mano de Anli era similar a una lombriz en el suelo, que fácilmente se le deslizaba de sus dedos. El Dr. Mo se puso cada vez más frenético. Anli no le creería de nuevo sin importar cuánto le suplicara el Dr. Mo. Después de que Anli quedó libre, empezó a rodar en el suelo hacia el final de la habitación. Solo se atrevió a levantarse una vez que estaba muy lejos del Dr. Mo. El actual Anli no tenía ninguna expresión en su rostro. Ambos ojos miraron fríamente al Dr. Mo. No había necesidad de que el Dr. Mo dijera más tonterías. Aunque Anli no sabía la razón detrás de las acciones del Dr. Mo, podía decir que él seguramente tenía malas intenciones. Parecía que todo lo dicho antes por el Dr. Mo era un montón de tonterías, no valía nada. Por el bien de su familia, así como por su propia seguridad, Anli desenvainó la espada corta, que había estado escondida cerca de su cintura. Esta espada corta tenía solo un pie de largo, pero fue incomparablemente afilada. Su hoja brillaba con luz verde. De hecho, era una espada corta de primera clase. Hoy, tú o yo pereceremos. Solo uno de nosotros puede salir de este lugar con vida, dijo Anli con frialdad, enseñando sus dientes con furia, mirando al Dr. Mo. Capítulo 46. Cortar un cuerpo de un solo golpe. El Dr. Mo miró ligeramente asombrado a su mano izquierda, y luego dirigió su mirada a Anli. Dijo con desdén, interesante. Parece que realmente no te quedaste sin hacer nada durante un año, incluso entrenaste inesperadamente en una habilidad tan extraña. Pero realmente pensaste que podrías convertirte en mi oponente confiando en algunas habilidades. Parece que no he luchado en mucho tiempo. Participar personalmente para ejercitar mis extremidades no es una mala idea. Te dejaré hacer el primer movimiento. Anli no prestó atención al insulto del Dr. Mo. Ya había decidido ganar la iniciativa golpeando primero. Como dice el refrán, sé el primero en actuar y aprovecha cualquier oportunidad. La espada corta en la mano izquierda de Anli fue llevada hacia la parte delantera de su cuerpo, atrayendo la mirada del Dr. Mo. Pero desde el interior de su puño derecho, silenciosamente deslizó una bolsa de papel blanco, dejándola caer en el centro de su mano derecha. Después de eso,
levantó la mano para esparcir una gran cantidad de fino polvo blanco. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un espeso humo blanco que envolvió por completo a Anli, haciendo que su figura pareciese poco clara e indistinguible. Además, el humo blanco se esparció rápidamente por toda la casa y convirtió toda la habitación en una vasta extensión de blancura. Incluso si uno levantara la mano, no podría ver ni siquiera sus dedos. Anli había desaparecido extrañamente entre el humo. El doctor Mo arrugó sus cejas. El movimiento de Anli fue más allá de sus expectativas, pero en su corazón, lo ignoró. Debido a su experiencia contra este tipo de truco de tercera clase, tenía muchas maneras de contrarrestarlo. Solo porque tenía miedo de que el humo resultara problemático, contuvo la respiración. Con su profunda habilidad, no respirar durante 45 a 75 minutos no suponía ningún problema. ¡Jumf! ¡Qué talento tan insignificante! Y aún te atreves a presumir delante de mí. El doctor Mo resopló con frialdad. De repente, su mano derecha golpeó un lugar vacío dentro del humo. El humo se agitó como si estuviese siendo golpeado por un garrote, e inmediatamente se elevó, revelando un gran agujero claro. Aunque no podía ver la silueta de Anli, el doctor Mo no se detuvo. Golpeando por doquier desde todas las direcciones, dio más de 10 golpes seguidos, haciendo que el humo de la casa se dispersara completamente por la puerta principal. La habitación volvió a la normalidad, aparte de la desaparición de Anli. Extraño. Este mocoso realmente tiene cierta habilidad. Incluso cuando estoy frente a él, puede desaparecer como si hubiera dejado de existir. El doctor Mo estaba asombrado, pero no se asustó en lo más mínimo. Había vigilado constantemente la puerta y sus alrededores. Incluso si una pulga pasara volando, no escaparía a su detección. Cuidadosamente recorrió toda la casa con su mirada. Las estanterías circundantes, un escritorio y una silla estaban intactos, todo parecía ser igual. No había nada fuera de lo común. Por lo tanto, ¿cómo podría un tipo tan grande como Anli desaparecer completamente en un lugar tan pequeño como este? La expresión del doctor Mo cambió. Había leves recelos en su corazón, pero tosió audazmente un par de veces. Luego caminó vacilante hacia el lugar donde Anli desapareció, queriendo ver más de cerca lo que realmente había sucedido. Cuando estaba a unos metros del área donde desapareció Anli, se detuvo y entrecerró los ojos. Sintió débilmente un discernible intención de asesinato directamente hacia él desde cerca, preparándose para hacer un movimiento. Los ojos del doctor Mo irradiaban una energía usada para barrer cuidadosamente la habitación. Pero aún así, no pudo descubrir nada anormal. Comenzó a preocuparse de que no estuviera cerca. ¿Será que Anli decidió subir al cielo o bajar al infierno? Subir al cielo o bajar al infierno, el doctor Mo estaba completamente perdido en sus pensamientos y pensaba como si se hubiera dado cuenta de algo crítico. Mientras reflexionaba sobre ello, hubo un repentino sonido dang sobre su cabeza. No es bueno. El doctor Mo de repente se dio cuenta de que Anli se había escondido en la viga del techo. No pudo mirar hacia arriba a tiempo. Con un grito, el doctor Mo levantó su mano y golpeó severamente con su palma para aturdir a su oponente de un solo movimiento. Después del poderoso golpe, una explosión retumbó, pero el único sonido que se escuchó fue el agudo y claro dang. El doctor Mo estaba algo perplejo y rápidamente levantó la cabeza para inspeccionar la viga. No pudo evitar mirar tontamente el espacio vacío de arriba, donde ni siquiera se veía el fantasma de un reflejo. Solo había una pequeña campana de metal negro colgando de la viga del techo, sonando incesantemente tras su golpe. Esta fue la fuente del sonido dang. Ni siquiera la sombra de Anli estaba allí. Durante el tiempo en que el doctor Mo miraba hacia arriba, una brizna de luz fría, con la brusquedad de un rayo, atravesó violentamente la parte inferior del abdomen del doctor Mo desde debajo de su pie. Su velocidad era increíblemente rápida, comparable a la de un relámpago o un fuego furioso. Solo pudo detectarlo cuando estaba a punto de tocar sus prendas. El doctor Mo se puso pálido de miedo. En un gran apuro, reaccionó instintivamente y dobló su cuerpo. Todo su cuerpo parecía no tener columna vertebral mientras se inclinaba hacia atrás, en forma de arco. Este peligroso golpe de espada corta apenas le rasguñó el vientre, haciendo un pequeño corte. Estuvo a punto de abrirle el pecho y eviscerarlo. Después de experimentar ese ataque, el doctor Mo no se atrevió a relajarse. Como si la planta de sus pies hubiera contenido resortes, saltó varios metros hacia atrás sin cambiar su postura. Solo después de retroceder se atrevió a levantarse y a mirar alarmante pero furiosamente hacia la dirección donde la luz destellante de la espada corta había emergido. Solo para ver que el terreno donde el doctor Mo había estado hace unos momentos comenzó a hincharse lentamente. Inesperadamente, este se hizo más grande y más alto hasta que finalmente surgió Anli. Había usado una combinación del arte de los huesos suaves, el arte del control respiratorio y la técnica de ocultación falsa. En ese momento,
la ropa de Anli era del mismo color que el suelo amarillo. Su mano izquierda llevaba la misma espada corta que casi había golpeado al Dr. Mo, y sus ojos expresaron una mirada molesta. Parecía que Anli sentía que era una pena que no hubiera dado en el blanco. Asustado por el corte anterior, su corazón latía alocadamente por el miedo a esa espada corta. No era un recluta inexperto que nunca había enfrentado el peligro, pero aún así, solo hubo un puñado de casos durante los cuales se enfrentó a una experiencia cercana a la muerte. Lo que hizo esta experiencia aún más aterradora fue que había sido causada por Anli, a quien el Dr. Mo siempre había mirado hacia abajo con desdén. Respiró hondo, su expresión finalmente se volvió serena, y dijo con voz seca y áspera: parece que te he subestimado, mi querido joven discípulo. Tu demostración de habilidad no fue mala. Eres realmente digno de que te tome en serio. Después de decir esta frase, el Dr. Mo lentamente levantó ambas manos a la altura de sus ojos y las miró tiernamente sin decir una sola palabra. Su mirada era similar a la de alguien que veía apasionadamente a su amante, olvidándose por completo de Anli. Anli levantó ambas cejas y se mofó. Agarró con fuerza su espada corta con una mano y lentamente se acercó al Dr. Mo en pequeños y mesurados pasos. Capítulo 47. Mano plateada demoníaca contra pasos cambiantes de humo. Manos plateadas demoníacas. Estas tres palabras resonaron lentamente desde la boca del Dr. Mo como si hubieran venido de un lugar lejano. Poseían una insondable energía demoníaca, haciendo que Anli se congelase involuntariamente, deteniendo sus pasos. Justo cuando la voz del Dr. Mo se desvaneció, una oleada inmensa de intención asesina pareció brotar explosivamente del cuerpo del Dr. Mo. La agudeza de esta intención asesina era comparable a los aullidos de los vientos y a las lluvias torrenciales, cada vez más fuertes desde las 4 direcciones, cubriendo toda la residencia. Mientras Anli avanzaba, chocó directamente con la súbita oleada de intención asesina, y fue involuntariamente forzado a retroceder unos pasos antes de poder estabilizar su cuerpo, enderezándose. La expresión en la cara de Anli sufrió una gran transformación mientras que su corazón se hundía rápidamente. Sabía que el Dr. Mo finalmente había dejado de subestimarlo y por lo tanto decidió usar una técnica definitiva para tratar con Anli. Parecía que su encuentro con la espada corta de Anli había enfurecido verdaderamente al Dr. Mo. Jeje. Pequeño mocoso, pensar que podrías presenciar mi técnica definitiva, las manos plateadas demoníacas. Tu nivel de buena fortuna normalmente se acumula en 3 vidas. El rugido del Dr. Mo todavía zumbaba incesantemente en el oído de Anli. Afortunadamente para Anli, el Dr. Mo no infundió la técnica de antes con su chi. Al Dr. Mo no le gustaba usar este método para lograr la victoria, haciendo que Anli estuviera un poco menos preocupado. Sin embargo, después de escuchar al Dr. Mo jactarse de su técnica definitiva, las manos plateadas demoníacas, Anli no pudo evitar observar las manos de su oponente. Después de mirar, la cara de Anli se congeló mientras permanecía boquiabierto, estupefacto por lo que veía. Las manos del Dr. Mo, originalmente tan delgadas como ramas de árboles, estaban hinchadas hasta más del doble de su tamaño original. Siendo aún más aterrador el hecho de que su piel amarilla y pálida había sufrido un cambio físico adquiriendo un tono plateado. Bajo los brillantes rayos del sol, reflejaba una fría luz dorada, que parecía ser indestructible y completamente construida de plata. Esta es la verdadera fuerza del Dr. Mo. Después de mirar las manos del Dr. Mo, el corazón de Anli se hundió aún más. Agarró la empuñadura de su espada corta con una sola mano, mientras riachuelos de sudor aparecieron involuntariamente en sus palmas, haciendo que la empuñadura estuviese mojada y resbaladiza. Su experiencia en combate era severamente limitada, razón suficiente para que una nueva y única habilidad de su oponente fuese suficiente para que Anli se preocupara, haciendo que el ambiente se volviese pesado. En la superficie, sin embargo, Anli no parecía afectado. Con un semblante tranquilo que no revelaba la más mínima preocupación, parecía despreciar la técnica definitiva que el Dr. Mo estaba mostrando. El Dr. Mo estaba insatisfecho. Empezó a ver a Anli bajo una nueva luz, pero todavía sentía que mostrar su técnica suprema frente a un joven adolescente era realmente sobreestimar a su oponente, similar a usar un mazo para romper una nuez. Por ello, inicialmente esperaba que Anli se asustara y le rogara piedad. Solo entonces el Dr. Mo podría calmar su orgullo. Sabes que odio mucho esa expresión en tu cara. Un mocoso que todavía apesta a la leche de su madre actúa con tanta audacia, como si lo tuviera todo bajo control, declaró fríamente el Dr. Mo, sin intentar enmascarar su desdén y odio hacia Anli. Oh, ¿es eso cierto? Dejar que el viejo Mo se sienta disgustado es mi honor. Creo que en el futuro, debería seguir cultivando mi talento en esta área. Contestó sarcásticamente Anli, esperando que tal sarcasmo hiciera que su oponente cometiera un error y le diera una oportunidad. Sin embargo, las intenciones obvias de Anli fueron vistas. El Dr. Mo dejó de hablar y golpeó sus palmas entre sí, provocando un sonido de peng que resonó,
similar al sonido del metal pulido. Su intención era causar miedo en el corazón de su oponente. La figura del Dr. Mo se estremeció al saltar en el aire y maniobrar sus palmas plateadas abultadas. Como un viento furioso y tan robusto como el monte Tai, corrió hacia An Li. El Dr. Mo no tenía la intención de perder más tiempo en capturar a An Li. Desataría su técnica definitiva de un solo golpe. Con una expresión severa, An Li centró toda su atención en la postura de ataque del Dr. Mo. Después de que el Dr. Mo se levantó en el aire, An Li levantó las manos y apuntó al punto débil de cualquier individuo, su cuello. El Dr. Mo se quedó un poco boquiabierto al ver lo audaz que era An Li. An Li realmente tenía intención de enfrentar su técnica dura de frente. El Dr. Mo no pudo evitar sentir alegría en su corazón mientras se reía maníacamente. «Vete al infierno». Dirigió una mano plateada para coger la espada corta de An Li y apuntó con la otra hacia su omóplato. Ambas manos se estrellaron contra el aire a una velocidad espantosa. Sin embargo, aunque el golpe de la palma hacia el omóplato de An Li parecía tiránico y aterrador, el Dr. Mo solo utilizó la mitad de su fuerza en ese golpe, lo que contrastaba totalmente con su grito anterior. Le preocupaba herir gravemente a An Li y finalmente no poder usarlo en sus planes. Naturalmente, An Li no sabía la verdad de este asunto, y como tal, trató el ataque muy seriamente. No había forma de que usase su propio cuerpo para probar la dureza de las manos plateadas de su oponente. En vez de eso, agitó levemente su muñeca, haciendo que la espada cortara horizontalmente en lugar de dibujar círculos en el aire. Tenía la intención de usar este movimiento para proteger la mitad superior de su cuerpo. El Dr. Mo resopló, pero la trayectoria de sus manos no cambió, aún persiguiendo implacablemente la espada corta sin la intención de evadirla. Dangu. Un sonido crujiente resonó cuando la espada corta de An Li se estrelló contra la palma plateada, haciendo volar algunas chispas. Sin embargo, la espada corta no logró dejar ni un rasguño en la palma del Dr. Mo. El Dr. Mo aprovechó esta oportunidad. Volteando su palma, extendió un dedo y golpeó la espada corta de An Li sin darle a este la oportunidad de retraer su arma. Cuando An Li sintió un temblor explosivo, parte de la hoja de su espada corta se rompió y voló lejos, enterrándose en la pared. La otra mano plateada formó una garra que se arqueó hacia el omóplato de An Li, con la esperanza de sellar los movimientos de este y atraparlo vivo. Aunque la situación estaba empeorando rápidamente, An Li no mostró signos de pánico. Movió ligeramente los hombros y corrió hacia adelante, su cuerpo se transformó en una columna de humo frente a los ojos del Dr. Mo. Al ver una técnica de movimiento corporal tan desvanecedora, el Dr. Mo sintió una conmoción en su corazón. Sin embargo, continuó su ataque, colocando ambas manos frente a él como una pantalla para contener y bloquear el humo. No tenía intención de dejar escapar a An Li. El humo era verdaderamente anormal. An Li dudó por un momento antes de precipitarse ligeramente en las 4 direcciones como si estuviese contemplando hacia dónde escapar. Se movió en un extraño ángulo y evadió la pantalla. En un abrir y cerrar de ojos, el humo se desplazó hacia el rincón más a la izquierda de la residencia del Dr. Mo antes de detenerse y transformarse de nuevo en An Li. Capítulo 48. Mentiras. El Dr. Mo aterrizó suavemente en el lugar donde An Li había estado originalmente. Sin pausa, se giró para mirar a An Li. La mirada orgullosa en su rostro había desaparecido, en cambio, todo lo que quedaba en los ojos del Dr. Mo era asombro. En ese momento, a An Li tampoco le estaba yendo muy bien. Seguía inhalando profundamente mientras el sudor se acumulaba en su frente. Aunque su cara estaba pálida, sus mejillas estaban enrojecidas con un extraño color rojo. Todos estos signos apuntaban a un hecho: la técnica de evasión que An Li empleó para salvar su vida había consumido la mayor parte de su energía. Era muy probable que no fuera capaz de hacer el mismo truco la próxima vez. An Li respiró hondo y trató de relajar su cuerpo para aliviar la tensión de sus músculos por el uso de los pasos cambiantes de humo. Todo lo que podía hacer ahora era aprovechar al máximo el tiempo para recuperarse y así tener más posibilidades de ganar en el siguiente intercambio. An Li volvió a mirar su mano izquierda, que aún temblaba un poco. No había forma de que pudiese usar su entumecida mano izquierda para blandir su espada corta. Parecía que todo el duro trabajo que dedicó a entrenarse para empuñar la espada corta con su mano izquierda fue en vano. Solo podía contar con su mano derecha para el resto de la pelea. Cuando pensó en ello, sonrió amargamente para sí mismo. Perdió la mayor parte de su energía y ya no podía usar los maravillosos pasos cambiantes de humo. Peor aún, solo podía usar una mano para luchar. Dado que la situación no podía empeorar más, decidió usar su carta de triunfo. An Li miró hacia el sol, estimó su posición, y pensó que era un buen momento para ejecutar su siguiente técnica. Volvió a mirar a la espada corta clavada en la pared, y supo que sería imposible para él recuperar su arma. El Dr. Mo no lo dejaría ir y tomarla de vuelta. An Li murmuró durante un rato y sacó otra arma de su bolsa.
Esta también era una espada corta de medio pie con una vaina, pero al ser demasiado corta, resultaba más apropiado llamarla daga en lugar de espada. Cuando la sacó de su vaina, parecía una daga normal con una hoja anormalmente gruesa que había sido pulida y afilada. Anli tiró la vaina a un lado y cambió la daga a su mano derecha. Extendió su brazo derecho, apuntando la daga al Dr. Mo en una postura ofensiva. El Dr. Mo vio lo que Anli estaba haciendo, pero no se apresuró a atacar. Puso ambas manos sobre su espalda y habló en voz baja con una cara amable. Anli, me sorprendiste cuando esquivaste mis ataques repetidamente, pero crees que tu suerte durará para siempre. La técnica de movimiento que has utilizado es bastante buena, pero tiene sus propias limitaciones. A juzgar por tu fuerza física, es imposible que la vuelvas a usar. Ríndete como deberías haberlo hecho desde el principio. Ya deberías poder ver que no tengo intención de hacerte daño. Escúchame, tal vez no sea tan malo como pensabas. El cambio de actitud del Dr. Mo hizo que a Anli se le pusiera la piel de gallina. Había pasado de ser un gentil maestro a una figura fría e insensible. Ahora, estaba usando palabras significativas y sinceras para tratar de convencer a Anli de que se rindiera. Anli no sabía qué decir. El Dr. Mo realmente pensó que Anli sería tan estúpido como para caer en esta mentira obvia. Sin embargo, sus palabras hicieron que Anli ganara algo de confianza. El Dr. Mo no habría usado este truco infantil para engañar a Anli si no estuviera desesperado. Anli pensó seriamente durante un tiempo. Luego afirmó su postura y agitó la cabeza. Sin decir una palabra, agitó su daga contra el Dr. Mo demostrándole su rechazo. De repente, las venas de la frente del Dr. Mo se hincharon. Viendo a Anli ignorar sus palabras y usar su arma para provocarle, el Dr. Mo ya no pudo reprimir su ira. No sabes lo que es bueno para ti. Rápidamente dio un gran paso adelante y ferozmente dijo, tan cerca y a la vez tan lejos. De repente, el cuerpo del Dr. Mo se movió ágilmente a un lugar a pocos pasos de Anli, como si fuera capaz de reducir el espacio, una hazaña que evocó un miedo extremo en aquellos que habían sido testigos de esta técnica en el pasado. Anli, también, tenía una mirada de asombro extremo en su cara. Rápidamente retrocedió 2 pasos, aumentando la distancia entre él y el Dr. Mo, antes de blandir su daga horizontalmente frente a su cuerpo. La hoja tejió una danza de luz fría en el aire, bloqueando el camino del Dr. Mo como si Anli hubiera olvidado el sufrimiento previo que había enfrentado después de chocar directamente con el Dr. Mo. El Dr. Mo se rió fríamente. Por supuesto que no se lo recordaría a su oponente. Separó sus palmas y atacó a Anli desde 2 direcciones, haciendo caso omiso de la extraña danza de la daga. Mientras las 2 manos plateadas se acercaban a los rayos de luz emitidos por el baile de la daga, una brillante risa surgió, parecida a lo que haría un cazador mientras veía a su presa caer en una trampa preparada de antemano. Fue una risa llena de inmensa satisfacción. La risa atenuó las reacciones del Dr. Mo e hizo temblar ligeramente su corazón. A medida que ralentizaba sus ataques, escuchó una voz fría que decía: has caído completamente en mi trampa. Mira la daga en mi mano. Después de escuchar esto, el Dr. Mo involuntariamente movió su mirada para ver que la daga había parado su danza. En su lugar, Anli adoptó una extraña postura. Arqueó la mitad superior de su cuerpo y bajó la espada hasta su cintura. La mitad inferior de su cuerpo estaba estirada fuertemente como la cuerda de un arco. Su postura general era similar a la de una flecha que estaba a punto de ser disparada por un arco. Aparte de emitir rayos de luz verde, no había nada más extraño sobre la daga en la mano de Anli. Esto causó que el Dr. Mo se asombrara. Podría ser que Anli adoptara una postura tan extraña solo para distraerlo. Pensando en esto, el regocijo floreció en su corazón. El Dr. Mo quiso burlarse de Anli, pero descubrió que éste corría hacia adelante como una flecha de agudeza incomparable. Disparado hacia adelante como una bala, el avance de Anli hizo que la expresión del Dr. Mo cambiara. Rápidamente, el Dr. Mo una vez más unió sus palmas separadas, intentando usarlas para suprimir el filo de la espada de su oponente. Extrañamente, la daga solo vaciló un poco y de alguna manera se transformó en más de 10 dagas que ondeaban en el aire antes de perforar hacia el Dr. Mo desde diferentes direcciones. El Dr. Mo resopló fuertemente. En su corazón, su evaluación de Anli cayó unos grados. Delante de un experto como él, Anli realmente eligió usar una técnica tan ordinaria. ¿No era eso equivalente a buscar la muerte? El Dr. Mo podía decir con una sola mirada dónde estaba el cuerpo de la verdadera daga. Como tal, entrecerró los ojos, apuntando a la posición de la verdadera espada. Incrementó su velocidad de ataque con la intención de aplastar la daga real en pedazos, haciendo que Anli perdiese el arma. Capítulo 49. Escondido dentro de lo oculto. Una vez que ambas partes estaban a punto de hacer contacto, Anli movió ligeramente el borde de su daga. El ángulo de la hoja solo había cambiado ligeramente, pero a los ojos del Dr. Mo,
todo su mundo se había convertido en un caos debido a este cambio aparentemente minúsculo pero estremecedor. La pequeña luz reflejada en el borde de la daga de repente dio lugar a una docena de bolas de luz blanca extremadamente deslumbrantes. El resplandor era incomparablemente intenso, y el doctor Mo no pudo evitar que el brillo se reflejara directamente en sus ojos. No es bueno. Secretamente maldijo en su corazón mientras se retrocedía apresuradamente, inmediatamente cerrando los ojos. Pero para entonces, era demasiado tarde. La luz blanca ya había entrado en sus ojos y le había impedido atacar. En ese instante, el doctor Mo sintió que sus ojos se calentaban, y le comenzaron a doler incesantemente. Lágrimas caían de sus ojos sin parar, sin tiempo para secárselas. Soportó la incomodidad con mucha dificultad y se esforzó por abrir los ojos, pero todo lo que pudo ver fue una vasta extensión de blancura, incluso la silueta de un objeto se parecía a las capas de un espejismo, borroso e indistinto. Instantáneamente se sintió enojado y asustado. Debido a su propio descuido, lamentablemente volvió a caer en el astuto truco de su oponente. Sin embargo, el doctor Mo había viajado por el país, la región, durante mucho tiempo y por lo tanto tenía mucha experiencia en manejar situaciones peligrosas. Continuamente retrocedió varios pasos para intentar alejarse de An Li y ganar tiempo para recuperarse. Simultáneamente, puso sus palmas en la parte delantera de su cuerpo y las agitó implacablemente. Confiando en las invulnerables manos plateadas demoníacas, para proteger las áreas cruciales de la parte superior de su cuerpo. Ya había decidido que no tomaría la iniciativa de atacar mientras sus ojos no se recuperaran. Cualquier ataque ofensivo tendría que esperar hasta que pudiera volver a ver claramente antes de hacer un movimiento. El doctor Mo era consciente de que una vez más había caído en la trampa del mocoso. Actualmente, el desprecio del doctor Mo por An Li había desaparecido de su corazón. El nivel de peligro en su lucha contra An Li no era inferior a las batallas de vida o muerte contra formidables adversarios de sus primeros años. A pesar de que no podía ver los movimientos de An Li, el doctor Mo agitó los oídos y escuchó con gran atención, tratando de usar su sentido de la audición para determinar el siguiente movimiento de An Li. De repente, el doctor Mo divisó vagamente una sombra. Poco después, hubo un fuerte ruido y una oleada de viento frío surgió desde su parte frontal. El doctor Mo no se asustó ante el intento de An Li de asesinarlo, en cambio, estaba encantado. La estrategia de An Li fue algo ingenua. Si An Li se hubiera escondido silenciosamente a un lado para montar un ataque furtivo, el doctor Mo habría estado realmente preocupado. Sin embargo, no había nada que temer de un audaz ataque frontal. Ya había entrenado su oído hasta el punto de la percepción, capaz de distinguir entre el sonido del viento, el empuje de una daga y el ataque de una aguja de bordar, podía oír perfectamente. El doctor Mo escuchó el ruido claramente, pero disminuyó de forma deliberada la velocidad de su mano para hacer una pequeña abertura por delante de él. Ciertamente, el ataque sorpresa inmediatamente cambió de dirección, desviándose de su camino neutral y dirigiéndose directamente a su garganta. El doctor Mo sonrió horriblemente. Su mano derecha, que había estado a la espera todo el tiempo, de repente hizo un movimiento. Rápidamente cogió con firmeza el borde de la espada, ya que no temía en absoluto al filoso filo de la daga. An Li estaba al tanto del giro de los acontecimientos y violentamente ejerció algo de fuerza para tirar de la daga unas cuantas veces. Pero en el agarre de las manos plateadas demoníacas, la daga no se movió en absoluto, haciendo que los intentos de An Li fueran un desperdicio de esfuerzo. El doctor Mo se sintió un poco orgulloso de sí mismo, pero no se atrevió a ser descuidado ni un instante porque temía que An Li se diera cuenta de esta oportunidad y soltara su agarre de la daga para huir. Sin importarle su habilidad para ver, el doctor Mo abruptamente ejecutó un movimiento usando el 100% de su poder con una mano. Tiró de la daga hacia un lado, planeando apartar fuertemente a An Li de su frente y personalmente sujetarlo. En vez de eso, el doctor Mo sintió que su mano era tan ligera como una pluma, como si no tuviera nada en su palma. Estaba muy sorprendido. Definitivamente había agarrado el filo de la espada, por tanto, ¿cómo podía ser su mano ligera de repente? Incluso si An Li había logrado aflojar y soltar la daga de las garras del doctor Mo, no debería haber causado que las manos del doctor Mo se aligeraran tan abruptamente. El doctor Mo no tuvo suficiente tiempo para reflexionar. Su cuerpo actuó por reflejo y maniobró evasivamente. Inmediatamente, bajó la cabeza hacia un lado, y se inclinó con todas sus fuerzas. Su cuello estaba doblado en un ángulo insondable en un intento de evitar un ataque fatal. Los muchos años de entrenamiento amargo del doctor Mo en habilidades profundas finalmente habían demostrado su utilidad. En este momento, el doctor Mo sintió algo frío, un objeto afilado, rozó su cuello. Apenas le rozó la piel y no causó más lesiones. Después de esquivar este ataque, el doctor Mo temía que An Li aún tuviera algunos movimientos reservados. Sin pensarlo, en realidad copió uno de los anteriores trucos de skate de An Li, tiró todo su cuerpo al suelo y se fue rodando.
Solo después de rodar a una gran distancia de Anli se atrevió a ponerse de pie. Apresuradamente usó 2 dedos para presionar los vasos sanguíneos de su cuello y detener el sangrado. En ese momento, algo de miedo surgió en él. Hace un momento, sintió que no podía esconderse en ninguna parte de la habitación, pero no esperaba que los instintos de su cuerpo se acelerasen al máximo y que realmente lograse escapar de la muerte por casualidad. Había estado pensando mucho hasta este punto, pero finalmente el Dr. Mo no pudo evitar levantar la cabeza para mirar a Anli. En ese momento, descubrió que podía ver los objetos dentro de la habitación con claridad. No se percató de en qué momento su visión volvió a la normalidad. El Dr. Mo solo podía ver a Anli mirándole con insatisfacción, obviamente descontento con la continua evasión del Dr. Mo de su espada. Anli llevaba en la mano un arma afilada de unas pulgadas de largo. Por su forma, parecía un extraño punzón, pero el mango era la empuñadura original de la daga. El arma en su conjunto parecía algo grotesca. La superficie incluso tenía algunas manchas de sangre. Esta fue de hecho la extraña arma que hirió al Dr. Mo. El Dr. Mo se volvió sombrío, sus ojos se llenaron de furia. Siguió teniendo encuentros estrechos que amenazaban con costarle la vida. El Dr. Mo estaba a punto de perder la paciencia y a punto de estallar de ira, pero se dio cuenta de que su mano derecha todavía estaba agarrando algo. Miró hacia abajo y vio una espada inmóvil. La levantó ligeramente para ver más de cerca. De repente, se dio cuenta de que esta espada era hueca, el espacio dentro de la espada era similar a la forma del afilado punzón. Esta espada fue solo una cubierta usada para ocultar el punzón de su visión. Debido a este descubrimiento, la furia que lo invadía se extinguió por completo. Fin del capítulo 49.